Sigue huyendo de ti. No va a pasar nada. No vas a poder crecer, no vas a poder sanar, no vas a poder expandirte si no vas al fondo de ti. La vida que tienes y que probablemente no te gusta, va a seguir igual. Hola humanos, bienvenidos a un nuevo episodio, a los que me escuchan en el podcast, a los que me ven en YouTube. Hoy voy a explorar una idea que es: sigue huyendo de ti mismo, no va a pasar nada. Esto lo quiero compartir porque yo veo allá afuera en el mundo que las personas, la gran mayoría, siempre están huyendo de sí mismos, de alguna u otra manera. Siempre hay como un dolor interno, siempre hay un trauma emocional, siempre hay algo que sabemos que está ahí y que no queremos ver, que no queremos enfrentar. Y hoy les voy a decir por qué sí deberíamos hacerlo. Y digo deberíamos, no tenemos, porque al final cada quien tiene su decisión. Pero hoy te voy a exponer los puntos del por qué sí deberíamos hacerlo. ¿Cuántos de nosotros hemos creído o sentido alguna vez que podemos evitarnos a nosotros mismos? Que tenemos ahí algo escondido, algún rencor, algún resentimiento, alguna emoción reprimida, y simplemente nos ponemos la venda en los ojos. Simplemente pretendemos que no existe, como si eso fuera capaz de borrarlo, como si nunca hubiera existido. A esto se le llama la ilusión de la huida. ¿Y por qué es una ilusión? Porque aparentemente estás o estamos huyendo de él. Aunque nos pongamos la venda en los ojos, eso siempre va a estar ahí. Y hay algo en el fondo de nosotros que sabe qué pasó, que sabe que está ahí. Y sin embargo pretendemos que nunca existió. Pero nosotros sabemos que nuestra memoria está ahí. Y aunque no lo recordemos conscientemente, nuestro subconsciente lo recuerda. Entonces, aunque querramos huir de eso, de nuestras sombras, de nuestros miedos, de nuestras más profundas emociones que nos aterran, adivina qué, nunca vamos a poder huir de ellos, así que tarde o temprano les vamos a tener que hacer frente. Y esta huida es con todo, para empezar con los miedos que tenemos. Y si nos vamos más al fondo, ¿por qué tenemos ciertos miedos? Seguramente es porque hay alguna herida y alguna sombra. También huimos de nuestras emociones, y lo mismo, otra vez en el fondo, ¿qué es? Es una herida, es una sombra, una creencia que por ahí está escondida, que a veces ni siquiera sabemos que tenemos. Pero ¿cómo sabemos que sí la tenemos? Por las reacciones que tenemos en nuestro exterior, por los gatillos emocionales, por todos esos patrones repetitivos que sabemos que nos están haciendo daño o que no nos gustan. O a veces simplemente tenemos resultados en nuestra vida. Aparentemente no hacemos nada mal, pero en nuestra vida cierto resultado no es el que queremos, no es el que esperamos, y luchamos demasiado, y por más que queremos, por más que nos esforzamos, parece que no vienen, y no sabemos por qué. Nos preguntamos por qué pasa esto. Bueno, todo está en el fondo de nuestro ser. Ahora, a veces sí sabemos de qué estamos huyendo, de ese dolor, ese sufrimiento enterrado. ¿Y qué hacemos para nosotros sobrevivir en este mundo? Lo evitamos. Y una manera en la que evitamos eso es poniéndonos máscaras. Vamos a la vida pretendiendo que aquello que nos duele nunca pasó, pretendiendo que no tenemos estas heridas internas. Lo que hacemos es que nos tomamos a nosotros mismos y nos cerramos. Y entonces aparentemente parece que todo está bien, que somos felices. Nos ponemos estas máscaras. Yo soy fuerte, yo soy feliz, yo tengo todo lo que quiero, cuando en realidad en el fondo nos estamos mostrando que somos fuertes porque sabemos que cualquier cosa nos hiere. Yo soy feliz porque en el fondo sé que hay una infelicidad que quiero tapar, que no me agrada y que no sé cómo
controlar o no sé cómo manejar. Y mi manera de hacerlo es pretendiendo o haciéndole ver a las demás personas lo feliz que soy. Así que vamos por el mundo con estas máscaras, pero muy en el fondo de nosotros sabemos que eso no es verdad. Otra de las maneras de las que huimos de nosotros mismos es con las distracciones. Actualmente estamos bombardeados de estímulos allá afuera. Tenemos estos dispositivos móviles, tabletas, computadoras, todo ya es digital. Pero al mismo tiempo que la atención del mundo se está centrando en estos aparatos electrónicos, obviamente todas las compañías y las marcas compiten por captar nuestra atención. ¿Cuántas horas has pasado hoy en redes sociales? Se han hecho estudios y son horas y horas que se pierden ahí simplemente deslizando el dedito. Y esto se va a poner peor. Las generaciones más modernas ya nacieron con esto en la mano, con esta tecnología, y en un futuro va a haber algo aquí que todo el tiempo lo vamos a tener enfrente de nuestros ojos, y mucho más en el futuro. Tal vez esos chips ya los tengamos implantados en los ojos y ya estemos conectados a la red. Así que esto es una tendencia que va a la alza. Y cada vez con esta misma tendencia hay más y más distracciones. La televisión, el cine, las redes sociales. Todo eso es una manera de distraernos. Es tan fácil el acceso a estas cosas que ni siquiera sabemos en ciertos momentos que ya estamos adentro. Simplemente nos atraparon con una notificación, con un mensaje que nos enviaron, alguien nos compartió. Y cuando nos damos cuenta, ya estamos scrolleando. Pero a veces eso lo hacemos porque no podemos estar con nosotros mismos. Porque no nos podemos sentar en paz 10 minutos, a solas, cerrar los ojos y sentir todas estas sensaciones o estas emociones de nosotros mismos. Empezamos a sentir la incomodidad. Empezamos a sentirnos ansiosos, aburridos, ni siquiera sabemos por qué, que a veces sí sabemos por qué, pero nos evitamos. ¿Y qué hacemos para evitarnos? Pues agarramos el celular, distracción fácil. Prendemos la televisión. Hacemos lo que sea con tal de no estar con nosotros mismos o de no enfrentar eso que sabemos que tenemos que hacer para evitarnos. A veces no queremos pensar porque sabemos que sus pensamientos nos van a traer ideas que son incómodas para nosotros mismos. Y todas estas maneras de evitarnos tienen sus consecuencias. Todas estas maneras de evitarnos es como poner barreras emocionales alrededor de nosotros. Y sí, a veces hacen bien su chamba, hacen bien su trabajo. A veces sí nos protegen de lo que no queremos que nos toque, emocionalmente hablando. A veces esas barreras evitan estos gatillos emocionales que tenemos. Pero esas barreras no solo están evitando que eso que no queremos entre a nuestras vidas. Es una barrera, y como cualquier barrera va a evitar todo, también va a evitar eso positivo, eso que sí queremos que entre a nuestra vida. Y ese es el problema con las barreras. Si bien te protegen por un momento, te van a aislar de eso que sí quieres. Y entonces es como contradictorio. Yo puse estas barreras para protegerme porque quiero vivir bien, pero a la vez esas mismas barreras me están evitando vivir bien. Y los efectos de la negación no solo quedan ahí, con nosotros mismos, con nuestras emociones. Cuando ya evitamos todo esto, ¿qué creen que va a estar aquí adentro? Todo lo que esté aquí adentro también se va a expresar o se va a manifestar de alguna manera allá afuera. Toda la calidad de nuestras relaciones, la manera en que vivimos, la manera en que tomamos decisiones, nuestro dinero, nuestra economía, nuestra carrera, nuestra profesión. Todo eso va a ser afectado
por todas estas cosas que nosotros estamos negando, de esas cosas de las que estamos huyendo. ¿Cuántas veces hemos tenido gatillos emocionales? Que alguien nos dijo algo o que pasó algo que aparentemente es muy simple y nosotros simplemente reaccionamos de alguna manera tan exagerada que al final nos encontramos a nosotros mismos, diciéndonos a nosotros mismos, ¿qué hicimos? ¿Por qué reaccionamos así? Bueno, todo esto son gatillos emocionales. Y esos gatillos emocionales están ahí porque de alguna manera, en algún momento, los hemos estado evitando. No los hemos enfrentado. A veces sí, a veces no somos conscientes de que tenemos alguna herida o alguna sombra que tenemos que sanar. Pero muchas veces sí lo sabemos. Muchas veces lo evitamos. Y luego nos preguntamos, ¿por qué andamos por la vida allá con todas estas cargas emocionales, con todas estas emociones? ¿Por qué estamos enojados, rencorosos o tristes? Es porque nos estamos evitando a nosotros mismos, estamos huyendo de nosotros mismos. Y siguiendo con esto, en el cuerpo también somatiza todo esto. Después tenemos enfermedades, después tenemos accidentes, que pareciera muy loco. ¿Cómo es que si yo quiero lo mejor para mí, voy a provocarme accidentes? Bueno, si no los hacemos de manera consciente, los estamos haciendo de alguna manera inconsciente. Y ya hay estudios sobre esto. Cómo el inconsciente a veces nos dice ya tenemos que parar. O a veces por querer evitar algo, nosotros mismos nos ponemos barreras para ir a enfrentar o confrontar eso que no queremos. ¿Y qué pasa? Accidente o enfermedad. Una fuerte que nos haga caer en cama, pero todo para ir a evitar alguna situación o porque nos hemos evitado a nosotros mismos durante suficiente tiempo y a lo largo del tiempo y durante los años el cuerpo lo va sintiendo y poco a poco se va enfermando, pero no nos damos cuenta hasta que caemos en cama. Entonces ya vimos cómo todo esto de huir de nosotros mismos tiene repercusiones en todos los niveles, tanto física como mentalmente, en nosotros y en lo que está allá afuera, en el mundo con el que nosotros nos relacionamos, nuestro propio mundo, nuestra propia realidad. Todo eso está afectado simplemente por la manera en que nos sentimos y por la manera en que huimos de nosotros mismos. Y aquí viene la justificación. ¿Cómo no quieres que huya de eso que me duele? ¿Cómo quieres que me enfrente a eso que me causa tanto dolor? Y esto lo escuché alguna vez de alguna persona. Es muy negativo entonces enfrentarse todos los días a eso que me incomoda, a eso que me hace sufrir. Bueno, eso depende desde dónde lo estás haciendo y cómo lo estás haciendo. El punto aquí es que el único camino a la sanación, el único camino para evitar todas estas consecuencias emocionales de huir de nosotros mismos es enfrentarnos a nosotros mismos. Pero no enfrentarnos de una manera que sea cruel o violenta o retadora. Es más bien abrir lo que nosotros somos y vernos al espejo, ver nuestras heridas y sanarlas. Si tú te abres a ti mismo por la fuerza, sin querer realmente sanar y simplemente para ver qué es lo que está ahí o para confrontarte porque ya estás harto, lo único que vas a provocar es más dolor, porque no estás dispuesto o dispuesta a sanar, porque no estás dispuesto o dispuesta a abrirte. Ahora, sí, hay cierto tipo de dolor en la sanación. Cuando tú ya estás dispuesto a abrirte, cuando estás dispuesto a sanar, tienes que mostrarte a ti mismo cómo eres. Y ahí mismo donde eres, ahí van a estar tus dolores, van a estar tus heridas, van a estar tus emociones no trabajadas, tus traumas, todo va a estar ahí.
Y obviamente recapitular eso va a llevar a un dolor emocional. Pero a veces, de hecho, casi siempre, es más el dolor de evitar estar ahí en ese momento, enfrentando a esas emociones o a esos traumas. Es más el miedo a esos traumas que el miedo en sí. Es más el dolor de evitar el dolor que el dolor mismo. Entonces hay que ser valientes. Hay que ser un poquito valientes para atravesar la primer capa de dolor, que es el dolor al dolor. Esta ilusión. Una vez que se atraviesa esa ilusión y uno se ve al espejo y uno ve todas estas heridas, sí, va a haber un poquito de emociones, pero esas emociones es simplemente una purificación. Es lo mismo que si tú tuvieras una herida y cada vez que tú tienes esa herida y la tocas te duele, obviamente, porque está abierta todo el tiempo y cada vez que la tocas duele. Entonces, ¿qué es lo que haces? La escondes y pretendes que no está ahí. Pero algo o alguien en alguna oportunidad o en alguna ocasión va a sacar esa herida y la va a tocar. ¿Y qué va a pasar? Que te va a doler. Entonces, ¿qué hay que hacer? No hay que esconderla, hay que sanarla. Pero incluso el proceso de sanación también es un poquito doloroso. A veces lavarte la herida, ponerte algún antiséptico, duele. Luego, a lo mejor tienes que suturar la herida y ese proceso de suturación también duele. Pero es un proceso diferente, es un dolor diferente. Ese proceso es más de sanación, es una purificación. Entonces sí, es un tipo de camino en donde el dolor es un poquito de necesario para la sanación. Pero te vuelvo a repetir, es diferente el dolor cuando evitas estar en estas situaciones al de trascender estas situaciones. De hecho, es mucho menos doloroso de lo que imaginas. Es más bien purificador, es liberador. Pero nos da miedo sentir eso. Entonces, ¿qué hacemos? Lo rechazamos. Y lo que quiero que te des cuenta es que el abrirte así es mostrarte vulnerable. Y aquí viene otra creencia. La creencia que nos han metido de que la vulnerabilidad es un signo de debilidad. Y si a esto le sumamos la creencia de ¿qué van a pensar de mí? Cuando me vean débil, cuando me vean en el suelo, roto o rota. Entonces lo primero que hacemos es cerrarnos. Pero lo que quiero que se den cuenta es que en esta vulnerabilidad está su mayor valentía. Y voy a hacer un video completo sobre la vulnerabilidad. Pero por ahora solo quedémonos con la idea de que cuando tú te abres, eres un valiente o una valiente. Porque dime, ¿quién es más valiente? ¿Aquel que se cierra y que anda cargando sus heridas por temor a que cualquier cosa allá afuera lo pueda dañar? ¿O aquel que se abre, incluso lo que pasa allá afuera, incluso sabiendo lo que van a pensar de él? Entonces, en esta fortaleza es donde encontramos nuestro primer camino a esa sanación. Ese primer camino a dejar de huir de nosotros mismos. ¿Por qué dejar de huir entonces de nosotros mismos? Es fácil. Ya viste que huyendo de ti mismo no tienes la vida que quieres. Que huyendo de ti mismo, ese rencor, ese resentimiento, esas ganas de llorar, ese dolor y sufrimiento, ahí van a estar siempre. Les puedes poner un velo temporal y pretender que no están ahí, pero tarde o temprano ese velo se va a caer, se va a quitar con alguna persona, en alguna situación, o con algo que pase allá afuera que no puedes controlar. Va a salir a la superficie y te va a decir: hey, aquí estoy, no te olvides de mí. Y de hecho nunca te has olvidado de él, siempre ha estado ahí.
y se va a manifestar. Aquí el problema es que cuando se manifiesta, generalmente, si ya huiste de él, cuando vuelve de maneras que no te van a gustar. Todas esas emociones reprimidas, quiero que te des cuenta de todo el impacto que tienen en tu vida. Así que tú tienes que decidir. Hay algo en ti que sabe que tienes que hacer algo al respecto. Y la decisión es tuya. ¿Lo sigues ignorando o vas a hacer algo al respecto? Lo sigues ignorando, no va a pasar nada. Sigue huyendo, no va a pasar nada. Todos esos traumas y emociones reprimidas van a seguir gobernando tu vida. ¿Eso es lo que quieres? O por lo menos quieres sentirte un poquito mejor, un poquito en paz, un poquito más libre. Bueno, eso es posible, pero tienes que enfrentarte a ti mismo. Tienes que enfrentar tus traumas y tus dolores, tienes que abrirte y vulnerabilizarte. De lo contrario, no lo vas a poder hacer. ¿Va a ser rápido el camino? No. ¿Pero vale la pena? Sí. Simplemente por amor propio. Simplemente por el solo hecho de tratar de hacer una vida digna que a ti te guste, que estés pleno, satisfecho o satisfecha. Solo el intento vale la pena. Pero otra vez, tienes que tener esa actitud de abrirte y de valentía y de querer enfrentar estos miedos. De lo contrario, no lo vas a poder hacer. Tienes que purificarte. Así que para poder comenzar todo este camino, primero tienes que tener la voluntad, tienes que decidirlo. Si no lo decides, no lo vas a poder hacer. Tiene que ser voluntario. Es lo mismo cuando alguien va al psicólogo. Si tú no estás dispuesto o dispuesta, no te va a poder ayudar. Los mismos psicólogos te dicen, si tú no estás abierto, si tú no quieres ser ayudado o ayudada, yo no te voy a poder ayudar. Así que primero tú tienes que decidirlo y tienes que ser valiente para enfrentar todo esto. Una vez que ya decidiste, tienes que hacerte consciente de cómo todas estas huidas emocionales que tienes están afectando tu vida. Hay patrones que se repiten en ti. Siempre hay algo que te va a enojar. Siempre va a haber algo que te va a hacer sentir incómodo o incómoda. Siempre va a haber algo que te provoque en ti una sensación de malestar, un sentimiento que no te gusta. Y a veces son cosas muy simples, como el que te digan, no gracias, ahorita no. Y a lo mejor sientes ese rechazo. Bueno, tal vez tengas ahí una herida de rechazo y no te has dado cuenta. O ya te diste cuenta y no lo quieres ver. Cada vez que hay un gatillo emocional, ahí hay algo en lo que tienes que trabajar. Bueno, no tienes. Debes, si quieres. Comiénzate a dar cuenta, comiénzate a ser consciente de todos esos gatillos emocionales. Y si quieres, los puedes ir apuntando. Me pasó esto, pasó esto y reaccioné así, pasó esto y reaccioné así. Sé consciente de cómo cuando pasó esto afectó después tu día, o tus acciones, o tu sentir, o tu pensamiento. Entonces te empiezas a dar cuenta de cómo todas estas cosas están realmente afectando a tu vida. Cuando ya eres consciente, entonces es como una herramienta más, como para que ahora ya no des marcha atrás a todo este proceso y ahora decidas hacer algo más al respecto. Está esto que no te gusta, que no quieres. ¿Quieres seguir viviendo así? Ya viste cómo tienes estos patrones repetitivos de sufrimiento, de dolor, de estrés. La única manera de quitarte de ellos es sanar. Y para sanar tienes que ir adentro de ti mismo. El huir de nosotros mismos es de alguna manera esperar que eso no existió, de que se vaya mágicamente.
O a veces huir de eso implica hacer que allá afuera todo cambie para con nosotros. Que las circunstancias cambien para que yo me sienta bien. Que mágicamente allá todo se arregle. Y entonces cuando todo esté bien allá afuera, entonces me siento bien yo. Pero si tú haces eso, para empezar nunca vas a poder tener el control de todo. De hecho, nunca tienes el control de nada. Siempre va a haber algo que active tus gatillos emocionales. Y siempre vas a estar peleado o peleada del por qué las cosas no se dieron allá afuera como tú querías. En cambio, si tú te trabajas desde adentro y estás bien aquí, cuando pasen las cosas allá afuera, vas a poder reaccionar de una manera que es favorable para ti. Y ya no importa lo que pasa allá afuera. Tú eres capaz de hacer las cosas desde aquí, desde dentro, desde quién eres. Enfrentar estas emociones a veces no es fácil. A veces sí hay mucho dolor, a veces sí hay mucho trauma. Por eso lo que recomiendo es que vayas poco a poco. Entre que vayas desde lo menos incómodo hasta lo más incómodo. Si empiezas desde lo menos incómodo, es más fácil para ti verte al espejo y sanar y purificar esto. En cambio, si te vas a lo más incómodo porque ya tienes la urgencia de sanar, lo único que va a pasar es que va a ser tan grande y tan fuerte que probablemente termines huyendo otra vez de eso mismo y decir, no, esto no es para mí, no, eso no funciona. Pero no es que no funcione, es la manera en la que lo hiciste, es la conciencia desde cuál lo hiciste, porque si para empezar tenías una urgencia y estabas esperando algo, ¿por qué tienes esa urgencia? ¿Por qué te estás obligando a? Esto es una habilidad, igual que ir al gimnasio. Al principio aguantas poquito peso, pero conforme vas practicando y conforme vas desarrollando tu músculo, vas aguantando cada vez más. Obviamente también es un proceso de paciencia y de constancia, perseverancia. Conforme vayas desarrollando esta habilidad, te vas a poder ir enfrentando a situaciones o a sentimientos cada vez más incómodos. Y vete acostumbrando. Este va a ser un proceso de vida. Ahora, no quiero ser negativo como diciendo, esto nunca va a acabar, entonces nunca vas a estar sano. No es así. Lo que pasa en el camino de sanación es que al principio cuesta un poco de trabajo. Y conforme vas sanando, va a llegar un momento en el que desde ahí ya puedes ir haciendo una vida que te gusta. Ya puedes ir cambiando tu realidad. Ya puedes irte sintiendo mejor, más tranquilo, más en paz contigo mismo. Y desde ahí, conforme vas construyendo esta vida, esto te va a dar más cimientos. Y con esos cimientos, ahora vas a poder enfrentarte a cosas un poquito más fuertes. Y a veces, lo que pasa es que creemos que ya sanamos ciertas cosas, o cierto trauma o cierta situación. Pero nosotros ya estamos en un nivel de conciencia diferente porque ya hemos venido trabajando. Ahora, desde este nuevo nivel de conciencia, a veces se nos presenta la misma situación o el mismo trauma, la misma emoción, y volvemos a reaccionar con este sentimiento, volvemos a purificar y nos quedamos como, yo creí que ya lo había sanado, yo creí que esto ya estaba resuelto. Y no es que no estuviera resuelto, es que ahora ya tenemos un nuevo nivel de conciencia. Es como si tuviéramos esta emoción y antes la enfrentamos desde este punto abajo. Y luego nosotros trabajamos, hacemos el trabajo de sanación y vamos creciendo por la vida. Y ahora estamos en este punto. Y en este punto de nuevo se nos enfrenta la misma situación. Y vemos que ahí hay nuevos como dolores, nuevas cositas, nuevos detalles. Entonces no es que no lo hayamos trabajado, es que simplemente estamos como en otro punto o en otra perspectiva en la que estamos sanando la misma situación.
Y después va a haber otro punto en el que nosotros ya estemos más arriba en la escala de conciencia. Y desde ahí podamos otra vez como que sanar esto. Pero otra vez es desde otro punto de vista. Entonces a veces pareciera que estamos repitiendo el mismo ciclo de sanación y creímos que ya lo habíamos superado. Y luego pareciera que no. Pero no es que no lo hayas superado. Es que estás en un punto diferente de conciencia. Y desde diferentes puntos de conciencia lo estás volviendo a enfrentar. Y por eso el camino parece que se hace largo. Pero otra vez te repito, vas a ir agarrando práctica, vas a ir haciéndote mejor y mejor cada vez. Entonces se te va a hacer un poquito más fácil cada vez. En este camino, de hecho, llega un punto en el que tú estás lo suficientemente sano, en el que sabes que a lo mejor hay 2 o 3 cositas por sanar allá afuera. Pero es tanto tu nivel de sanación y tanto tu nivel de amor propio que lo que pasa es que dices, bueno, ¿y por qué si yo ya pasé por todos estos procesos de sanación, yo no voy a poder sanar eso? Y te das cuenta que todo eso empieza a ser como una ilusión. Y lo que pasa es que sueltas y perdonas y amas. Y en automático eso provoca que todos estos procesos de sanación ya no los tengas que sanar. Es como una sanación automática. Y entonces empieza la magia. Pero para eso hay todo un proceso antes de. Ahora, tampoco caigas en la trampa de querer sanar y sanar siempre. Porque eso a veces es una de las trampas del ego. A veces ya sanamos esto. Luego vamos a una sesión de psicología y sanamos esta otra cosa. Y luego vamos a esto, a, no sé, plantitas medicinales. Y sanamos esto, y sanamos esto, y esto, y esto, y esto. Y al final tenemos una lista de cosas que tenemos por sanar, nuestros pendientes por sanar. Y vemos la lista y son tantas cosas que nos abrumamos. Pero a veces eso es simplemente otra vez entretenernos. A veces eso es huir. A veces eso es simplemente no querer enfrentarnos al mundo y tomar nuestra responsabilidad con nuestra propia vida para tomar esas cosas que ya sanamos y luego ir a integrarlas a nuestra vida. Nos da miedo ir allá afuera a vivir y expresarnos como tal cual somos. Y entonces, ¿qué hacemos? Ponemos como pretexto el sanar. Pero lo que estamos haciendo realmente ahí es evitarnos. Entonces, no caigas en esta trampa. No necesitas sanar todo para ir allá afuera e integrar todos los conocimientos que ya obtuviste en tu vida. Es poquito a poco. No tienes que sanar todo primero para luego ir a implementar todo. No vas a poder hacerlo. Es poco a poco. Sana, integra, sana, integra, sana, integra. Así es el ciclo. Y aquí hay un punto muy clave, muy importante para sanar. Una vez que tú ya te vulnerabilizaste y te abriste a ti mismo y sabes que ahí está la herida, lo primero que tienes que hacer es reconocerte y honrarte a ti mismo, porque no cualquiera lo hace. Si te das cuenta, esto es un proceso amoroso. Cuando te reconoces a ti mismo, entonces lo que debes de hacer es aceptar esta situación o este dolor y todo lo que provocó ese dolor, todo lo que viene atrás de ello. Ahora, aceptar no es estar de acuerdo con lo que pasó. A veces estás arrepentido de algo. Aceptarlo no quiere decir que de repente ahora estés de acuerdo que con lo que hiciste está bien. No. Tampoco quiere decir que aceptes que a lo mejor alguien te hizo algo y decir, bueno, está bien. No, no es que esté bien. No es estar de acuerdo con eso. Es simplemente aceptar que eso que pasó es por algo.
que aceptar eso que está pasando, o que te pasó, o que hiciste, estuvo ahí para algo, porque no eras suficientemente consciente como para poder ponerle un alto. Pero todo eso son enseñanzas que tenías que aprender para estar ahora aquí sanando, para estar en tu proceso. Es aceptar que ese es tu camino, para poder estar ahora escogiendo un nuevo camino que ahora sí te gusta, que ahora es tuyo y es propio, no el de alguien más, no el que la vida te puso, no el que el sistema te puso, sino es tuyo. Pero no pudiste haber llegado a este momento sin haber vivido antes esas experiencias que parecen dolorosas, que parece que nadie quiere. Entonces es una manera de honrar ese camino o esas personas que te dieron lecciones valiosas para estar donde estás. Y después, otra de las claves es el perdón. Y es muy importante el perdón a los demás o a las situaciones de allá afuera, pero es más importante el perdón a nosotros mismos, por haber hecho lo que hicimos, por haber aceptado lo que no debimos aceptar, por haber tomado ciertas decisiones que no debimos hacer. Y ese perdón es el más duro. Más duro para nuestro ego, porque para nuestra alma es muy liberador. ¿Y por qué es el que más trabajo requiere hacer para nosotros mismos? Por nuestro ego. Nosotros tendemos a juzgar y a criticar a las personas y a las situaciones allá afuera. Pero hay una persona con la que siempre estás, y ese es tú mismo. Nosotros tenemos como dos yos dentro de nosotros mismos. Uno lo que sabe lo que tenemos que hacer y el otro que no quiere hacerlo. Uno de esos es nuestro ego. Ese ego es el que critica a todo lo que está allá afuera y a todas las personas allá afuera. Pero ese mismo ego, a veces sin darnos cuenta, de hecho no a veces, siempre, a veces nos damos cuenta, a veces no, nos critica a nosotros mismos. Si tú eres de las personas que tiende a criticar las cosas que están allá afuera o las personas, imagínate cómo te estás criticando a ti mismo o a ti misma. ¿Y cuánto? Porque tú eres la única persona con la que pasas todo el tiempo. ¿Cuánto de esas críticas es para ti? Por eso es bien importante el autoperdón. Una vez que viene el autoperdón, viene el amor incondicional a uno mismo. Y ese amor incondicional a uno mismo implica aceptar todo lo que somos, todo lo que hicimos y todo lo que no hicimos. Y estar bien con eso. Otra vez, no se trata de estar de acuerdo que con lo que pasó es bueno para nosotros, moralmente hablando. Se trata de aceptarlo y de integrarlo como una parte de nosotros mismos, de nuestra nueva sabiduría, de nuestro nuevo ser. Cuando te perdonas a ti mismo o a ti misma, empiezas a aceptar todas esas partes de ti, todo lo que hiciste, todo lo que no hiciste, todo lo que permitiste. Y también empiezas a aceptar todo lo que eres ahora, tanto tu luz como tu sombra. Aceptar que a veces te enojas sin razón alguna. Aceptar que a veces reaccionas y no quieres reaccionar así. Pero también aceptar que ahora tienes una parte consciente que sabe que la otra parte existe. Este mundo es dual. Todos tenemos una sombra y todos tenemos esta luz. De hecho, existen ambos por la dualidad. La luz no podría existir sin la oscuridad. La oscuridad no podría existir sin la luz. Lo bueno tampoco podría existir sin lo malo. Y lo malo no podría existir sin lo bueno. Imagínate que todo sea malo, entre comillas, en la vida. Todo, absolutamente todo lo que pasa, todo lo que sucede, todo lo que piensan las personas, lo que piensas tú. Si todo es malo, ¿cómo sabemos que existe lo bueno? Si no existe. Si no existe lo bueno, ¿cómo tenemos un punto de comparación
para lo malo o entre ellos. Simplemente las cosas son y ya. Y ahí no son catalogadas ni como buenas ni como malos, simplemente son. Entonces nosotros para existir tenemos esta parte de sombra y también tenemos esta parte de luz. Ahora, como dije hace rato, no se trata de estar de acuerdo con la sombra y como entonces soy esto también, entonces voy a ir a hacer daño al mundo. Podrías hacerlo, pero ¿cuáles son las consecuencias de eso? ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es la vida que vas a vivir desde ahí? No se trata ahora entonces simplemente de hacer por hacer. Se trata de ver que somos esta dualidad. Y desde ahí escoger lo que nos conviene para nosotros. Ya sabemos lo que se vive estando en sombra. Ahora con nuestra conciencia, ¿dónde elegimos estar? ¿Aquí o allá? Y si estás viendo este video, si están viendo este contenido o contenido similar, es porque hay una parte de ustedes que se quiere observar. Es porque hay una parte de ustedes que quiere ser mejor, que sabe que lo puede hacer mejor, que sabe que puede vivir más en paz, más tranquilo, más libre. Esa parte de ustedes está eligiendo la luz por sobre la sombra. Y en este proceso vas a encontrar paz y libertad, entendiendo que libertad no es la ausencia de problemas, tampoco es hacer todo lo que quieres cuando quieres, porque allá afuera tú no controlas nada de las circunstancias. Y va a haber problemas, los problemas normales de la vida que todo mundo tenemos. Somos humanos y es parte de nuestra experiencia humana. Pero la libertad es estar en paz contigo mismo mientras caminas ese camino, mientras vives tu vida y cuando dejas de huir de ti mismo y de tus emociones. Así que como siempre les digo, no me crean, inténtenlo. Demuéstrenselo a ustedes mismos. Y aunque el título de este capítulo es Sigue huyendo de ti, que no va a pasar nada, la invitación es lo contrario. Deja de huir de ti. Ve hacia tu interior. Encuentra quién eres ahí. Porque es la única manera en la que vas a ir a encontrar tu libertad y tu paz. Ahora, si tú no quieres encontrar tu libertad, tu paz, tu calma, está bien. No va a pasar nada, literalmente, no va a pasar nada. Pero yo sé que muy en el fondo, si quisieras encontrar esta libertad, esta tranquilidad, esta paz. Así que ahí está el camino de sanación, ahí está el camino libre para ustedes. Solo ustedes son los que tienen que decidir e ir para allá. Para los que ya decidieron, felicidades, quiero que se den un abrazo a ustedes mismos y se feliciten, porque este es un camino de valientes, no cualquiera lo hace, y quiero que se reconozcan eso. Mucha paciencia y mucha perseverancia. Y entre más suelten, el camino se les va a hacer más rápido y más llevadero. Así que mucha luz y mucho amor en ese proceso. Es todo por esta ocasión. Por favor, déjenme en comentarios si quieren que toque algún tema en específico. Y quiero que sepan que todos los temas que toco y todos mis capítulos los hago con mucho amor y mucha intención. Porque yo ya estuve en el hoyo, ya estuve ahí, ya sé lo que se siente. Y sé que no es agradable y sé que no es bonito. Y si mi experiencia les puede ayudar a su experiencia de vida, a su experiencia humana, entonces eso le da sentido y significado a mi vida. Porque por lo menos ya sé que todo lo que pasé y todo lo que sufrí, por lo menos le sirve de algo a alguien. Y eso da sentido y le da propósito a mi vida. Así que les agradezco si están aquí. Les agradezco si se quedan hasta el final de mis capítulos. Porque al final, si ustedes sanan, yo sano. Si yo sano, ustedes sanan. Si se sana uno, sanamos todos.